Empieza a llegar a Gaza la ayuda humanitaria para los gazatíes y los israelíes secuestrados por Hamás, tras el acuerdo alcanzado con la mediación de Francia y Qatar, mientras los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza continúan. Un juez en Manhattan amenazó con expulsar a Donald Trump de la sala por interrumpir la declaración de la escritora E. Jean Carroll, quien testificó en su contra por difamación. Y en Ecuador, el fiscal que investigaba el asalto de un grupo armado a un canal de televisión en Guayaquil fue asesinado. César Suárez tenía a cargo casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada. Bienvenidos a esta nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Les saluda Jorge Hurtado. La ayuda destinada a los rehenes israelíes y a los residentes palestinos en la Franja de Gaza empezó a entrar. Esto tras el acuerdo entre Israel y Hamás, mediado por Francia y Qatar. El trato consiste en que por cada caja de ayuda que llegue para un rehén israelí, llegarían 1.000 cajas de ayuda a los palestinos en Gaza. Pese a los esfuerzos por la llegada de suministros, Naciones Unidas alertó que no serán suficientes. El informe es de Amal Benotman. A diario, Mohamed El-Shandogli, al igual que miles de refugiados palestinos en los campos de Rafah, hace fila con la esperanza de obtener algo de alimento. Nuestros cuerpos se están enfermando debido a la falta de alimentos. Esto no es suficiente, ni siquiera es suficiente para una comida. La situación es muy difícil, no sabemos cómo vivir en esta vida. Pese a todo, Mohamed logró asegurarse un poco de comida. No será el caso de todos. Vinimos en busca de pasta, pero también se ha agotado. No sé con qué alimentaré a mis hijos. Sin embargo, los voluntarios de esta cocina trabajan incansablemente. Y para los niños, la situación resulta más difícil. Los niños lloran día y noche, o bien quieren dulces o alguna fruta o un trozo de chocolate o verduras. Las verduras son caras. Para aliviar en la medida de lo posible estas condiciones, Qatar ha mediado y ha anunciado un acuerdo para proporcionar ayuda a los civiles y medicamentos a los rehenes israelíes. Este miércoles, los primeros camiones cargados de ayuda y medicamentos ingresaron a Gaza por el sur de la franja. Pero para muchos, el cargamento está lejos de ser suficiente. Estos palestinos reunidos en la frontera entre Gaza y Egipto suplican a los egipcios al otro lado que les envíen ayuda. Esperamos que nuestros hermanos egipcios nos pasen agua, ayuda y medicamentos. Juro por Dios, los médicos no pueden encontrar nada para tratar a sus pacientes. Ahora solo usan sal. ¿Pueden imaginar poner sal en las heridas de las personas para desinfectarlas? Un informe respaldado por la ONU en diciembre indicó que en Gaza la proporción de la población enfrentando inseguridad alimentaria aguda había alcanzado el nivel más alto jamás registrado en el mundo. El ejército de Israel llevó a cabo varias operaciones militares en Cisjordania, matando a 11 personas en distintas áreas. Desde el 7 de octubre ya son más de 330 los palestinos que han muerto en ataques israelíes en los territorios palestinos ocupados. Marina Sardiña tiene los detalles. La violencia israelí tampoco cesa en la Cisjordania ocupada. En las últimas 24 horas, el ejército israelí mató al menos 6 palestinos en el campo de refugiados de Tulkarem, en el este, donde todavía continúa llevando a cabo un asedio con bombardeos, disparos, redadas y el despliegue de tanques. La Media Luna Roja Palestina denunció que las tropas israelíes impidieron el paso a sus ambulancias para atender a los heridos. Vinieron en busca y captura y nos pidieron que abandonáramos la casa. Somos gente pacífica y no queremos hacer daño a nadie. Israel confirmó una operación aérea en la que, según los militares, varios terroristas murieron. Desde el 7 de octubre, el ejército israelí ha matado al menos 33 palestinos en el campo de Tulkarem. Son masacres cometidas contra el pueblo palestino en Cisjordania. No equivalen a un genocidio como en Gaza. Aún así, son masacres cometidas con el objetivo de vengarse y de advertir al pueblo palestino de que hay consecuencias nefastas si siguen abrazando la resistencia. También en el campo de Balata, en Nablus,
Los israelíes llevaron a cabo ataques con drones, matando a 5 palestinos pertenecientes al brazo armado de Fatah, que supuestamente estaban planeando un ataque terrorista. Y 85 personas han sido detenidas durante las redadas de este miércoles. Cuando el ejército israelí se retiró, vimos llegar al lugar a ambulancias y a la defensa civil y vi cómo recogían los restos de los cadáveres de la calle. Cuando vi esto me derrumbé y empecé a llorar. Fue muy conmovedor. Mientras que los ataques más brutales están siendo llevados a cabo por Israel en la Franja de Gaza, desde el 7 de octubre, más de 336 palestinos han muerto en manos de militares y colonos israelíes en los territorios palestinos ocupados. Y 6.000 palestinos han sido detenidos, la mayoría sin cargos ni juicio. Estados Unidos volvió a incluir a los hutíes de Yemen en su lista de organizaciones terroristas en represalia por sus ataques al comercio marítimo en el Mar Rojo. El objetivo es reducir la financiación y el suministro de armas a este grupo que es aliado de Irán. Sin embargo, la milicia respondió y aseguró que continuarán con sus operaciones contra barcos que se dirigen hacia Israel. Esto en apoyo a la causa de Hamas. Ahora vamos con información de la guerra en Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden se reunió en la Casa Blanca con líderes republicanos y demócratas del Congreso. Esto para pedirles que lleguen a un acuerdo y aprueben el envío de más ayudas al ejército de Kiev. Biden había pedido en octubre al Congreso unos $64.000 millones para Ucrania, pero la oposición republicana lo condiciona a cambio de más controles en la frontera sur de ese país. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, enfatizó en la urgencia de esta ayuda para Ucrania. Escuchemos. Será una oportunidad para que el presidente y el equipo de seguridad nacional se aseguren de que los miembros del Congreso comprendan plenamente la desesperada y urgente necesidad de armas y capacidades para que Ucrania siga fluyendo. Como saben, el último paquete de asistencia de seguridad fue el 27 de diciembre y desde entonces no ha habido otro y no lo habrá hasta que podamos obtener algún financiamiento. Nos quedamos en Estados Unidos. Donald Trump sigue alternando la campaña para la nominación republicana con las citas judiciales. En el segundo día del juicio que le opone a la escritora Jean Carroll en Nueva York, fue amenazado incluso de ser expulsado de la sala después de negarse a mantener silencio. El juicio debería determinar si Trump tiene que pagarle más dinero a la escritora por difamación después de haber negado repetidamente que la agredió sexualmente, algo por lo que fue condenado el año pasado. Gabriel Colchen tiene los detalles. Durante el segundo día de su juicio civil en Nueva York, el juez federal amenazó de expulsar a Donald Trump de la sala del tribunal si seguía haciendo comentarios despectivos en voz alta. Mientras la escritora Jean Carroll testificaba que Trump dañó su reputación al negar que la violó hace más de 25 años, en un caso por el que ya fue condenado, se escuchó el expresidente decir es una casa de brujas y es una estafa. Durante la audiencia, Trump también publicó varios mensajes en su red Truth Social, acusando al juez de ser parcial y a la autora de mentir. No hice nada malo, excepto defenderme de las acusaciones falsas, maliciosas y difamatorias de alguien que escribió un libro y decidió poner en él estas falsas tonterías, probablemente por la publicidad que obtendría. Carroll y Trump se oponen en un segundo juicio que empezó el martes. Ya el año pasado, un jurado determinó que Trump abusó sexualmente de Carroll en 1996 y que la difamó cuando lo negó en 2022 y le ordenó pagarle $5 millones. Esta vez los jueces deben determinar si Trump debe pagarle más y cuánto por otros comentarios que hizo en 2019 cuando era presidente, acusándola de haber mentido respecto a la agresión. Trump fue acusado por varias mujeres de conducta sexual inapropiada, pero la de Carroll fue la más grave de ellas. El expresidente niega todas las acusaciones a pesar de haber sido declarado culpable de esta última. Denuncia un supuesto montaje para impedirle volver a la Casa Blanca. Todo esto está amañado, interferencia electoral. Se trata de una persona de la que no tengo idea. Hasta que pasó eso, obviamente. No tenía idea de quién era y tampoco me podía importar menos. Donald Trump va actualmente muy por delante en la carrera por la nominación republicana de cara a las presidenciales de fin de año, en las que previsiblemente se enfrentará al demócrata Joe Biden.
Vamos a Ecuador, donde las bandas criminales ligadas al narcotráfico no dan tregua. Tras la ola de violencia de la semana pasada, en la que uno de los episodios más impactantes fue la toma de un canal de televisión mientras transmitía en directo, el fiscal César Suárez, quien investigaba ese hecho, fue asesinado en Guayaquil. Diana Salazar, la fiscal general del Estado de Ecuador, prometió que estos ataques no limitarán el trabajo que realizan. Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la UNIDOT se desarrollen de manera telemática, de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó repetir la elección de la Junta Directiva del Congreso. Vamos a Ciudad de Guatemala con nuestro corresponsal Andrés Suárez Jaramillo. Andrés, contanos, ¿por qué toma esta decisión la Corte? Cuando Bernardo Arévalo pensaba que ya había ganado esa batalla en contra de la persecución política que buscaba asestarle un golpe de Estado, este miércoles la Corte de Constitucionalidad le dio la razón a 5 diputados del partido Vamos, del expresidente Alejandro Giammattei, de que la nueva Junta Directiva del Congreso incurrió en violar el principio de legalidad. Esto se traduce en que el triunfo de Arévalo del pasado domingo, cuando obtuvo una Junta Directiva del Congreso con los diputados de su propio partido, se transforma en una derrota. Y la razón es simple, porque días antes de la posesión de Arévalo, el anterior Congreso, que le respondía en su mayoría al oficialismo de Alejandro Giammattei, determinó que los diputados del partido Movimiento Semilla de Arévalo debían asumir su puesto como independientes, no como bancada, esto por la orden de un juez de la República de haber suspendido temporalmente la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, con lo cual quedaban inhabilitados de ser partícipes de una junta directiva y de aspirar a la presidencia del Congreso. Pero los diputados del partido Movimiento Semilla siempre han alegado que se ha tratado de una persecución en su contra para no dejarlos trabajar en llave con el gobierno de Bernardo Arévalo. De manera que ahora el Congreso debe reformular y elegir nuevamente una junta directiva, según los términos, sin la participación de los diputados del partido Movimiento Semilla, lo cual claramente va a generar rencillas al interior del Parlamento y apelaciones por parte de los diputados que le responden a Bernardo Arévalo. Y hoy se conoció otra noticia en ese país. El Departamento de Estado de Estados Unidos le prohibió el ingreso al expresidente Alejandro Giammattei. ¿De qué lo acusan? Se trata de la primera sanción del Departamento de Estado de los Estados Unidos en contra del ahora expresidente Alejandro Giammattei. Estados Unidos le ha conferido la implicación de corrupción significativa. Como consecuencia, su presencia en territorio de los Estados Unidos ahora está prohibida. Esto quiere decir que Alejandro Giammattei ya no puede pisar territorio estadounidense y es una sanción que se le extiende a 3 de sus hijos. Recordemos que el pasado lunes uno de sus hijos, que se llama igual que él, Alejandro Giammattei, en el aeropuerto de Miami fue interrogado, le fue negada su entrada pese a contar con una visa vigente y fue devuelto a territorio guatemalteco. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que se tiene información confiable, información fidedigna de que Alejandro Giammattei incurrió en recibir sobornos durante su mandato, durante su presidencia. Esto, al parecer, en cuestiones subterráneas con empresas de kazajos y de rusos para varios sectores de la sociedad civil. Una de las formas últimas de Alejandro Giammattei antes de dejar la presidencia fue blindarse como ser diputado del Parlacén, es decir, del Parlamento Centroamericano, lo que quiere decir que durante los próximos 4 años, del 2024 al 2028, Alejandro Giammattei goza de inmunidad, por lo cual no puede llegar a ser procesado ni investigado por estos presuntos actos de corrupción de los que se le acusan. Andrés Suárez, muchas gracias por tu reporte desde Guatemala. Y vamos a cambiar totalmente de tema. El rey de Reino Unido, Carlos III, enfrenta problemas de salud que lo obligarán a retrasar sus compromisos en las próximas semanas.
El Palacio de Buckingham informó que el rey Carlos III será operado de próstata la próxima semana, mientras que la duquesa de Cambridge y esposa del príncipe William, Kate Middleton, se recupera de una cirugía abdominal. Aunque los anuncios informando de la salud de la familia real son inusuales, los expertos creen que podría evitar especulaciones sobre la cancelación de los eventos previstos. Hasta aquí con las noticias, pero antes los invitamos a repasar nuestro sitio web www.france24.com. Ahí encontrará toda la actualidad mundial, así como nuestros programas. Continuamos con más de la programación regular de France 24.